Feliz Año Nuevo para todos. En este primer domingo del año es una alegría compartir la palabra de Dios. Siempre es lindo arrancar un año, empezar un año nuevo, porque de alguna manera cuando empieza un año tenemos nuevas expectativas. En general cuando empezamos una etapa nueva, siempre hay nuevas expectativas. Y el comienzo del año es una etapa nueva, es un momento nuevo en nuestra vida. Termina un año, empieza otro, por lo tanto se renuevan las expectativas, se multiplican las expectativas. Y muchas veces cuando empieza el año tenemos expectativas, nos proponemos metas y después en el año quizás las metas van quedando por el camino. Pero al comienzo de un nuevo año se renuevan otra vez las expectativas de lo que va a suceder en el nuevo año. Por eso los saludos para el año nuevo generalmente son, feliz año nuevo, que el año nuevo venga con salud, con trabajo, que este año traiga el fin de la pandemia, o que el 2021 sea mejor que el 2020. Y de alguna manera parecería como que solo con decirlo, ya eso nos ayuda a pensar que puede ser así, que puede ser mejor el año que viene o el año que estamos empezando que el año anterior. Pero no hay duda que siempre al llegar al final de un año y empezar un año nuevo, se renuevan las expectativas. Y la verdad que me parece bueno que se renueven las expectativas, me parece bueno que se renueven las esperanzas en cada año que comienza. Hoy quiero mostrarle lo que sucedió en la vida de un hombre, o mejor dicho, de varias personas. El primer día del primer mes, el día del año nuevo. Un hombre que comenzó un año nuevo haciendo algo que seguramente le dio grandes expectativas para su vida, grandes expectativas para su futuro y grandes expectativas no solamente para él, sino para las personas que estaban con él. El año viejo de este hombre y de las personas que estaban con él había sido un año muy difícil, no había sido un año fácil, había sido un año muy difícil. Este hombre tuvo un año muy complicado, quizás el más difícil de toda su vida. Como muchos de nosotros, esta persona le tocó estar encerrado prácticamente todo el año anterior. Pero el primer día del año nuevo, este hombre hizo algo que renovó sus esperanzas. Hizo algo que le mostró que todo podía ser mejor en el nuevo año. Hizo algo que le trajo nuevas ilusiones a su vida y a los que estaban con él. Le invito a leer en la Biblia, en el libro de Génesis, en el capítulo 8. Génesis, capítulo 8. Este hombre está en la Biblia y la historia de este hombre está en la Biblia y su historia está en Génesis. Génesis, capítulo 8, versículo 13. Dice la palabra de Dios: y sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra. Y quitó Noé la cubierta del arca y miró, y he aquí que la faz de la tierra estaba seca. En el primer mes del año, en el primer día del año, dice que quitó Noé la cubierta del arca y miró, y he aquí que la faz de la tierra estaba seca. Era el primer día entonces del primer año, era el primer día del primer mes del año 601 de Noé. En el arca en ese momento habían 8 personas, estaba Noé, estaba su esposa, estaban sus 3 hijos y las esposas de sus hijos. Y en ese primer día del primer mes, dice la Biblia que sacó la cubierta que tenía el arca. Noé en ese momento tomó la decisión de sacar el techo del arca porque ya no lo iba a necesitar más. Ya la lluvia había terminado, los largos días de lluvia y quizás de tormenta ya habían pasado. Y el día que Noé sacó el techo del arca llevaba aproximadamente 320 días dentro del arca. Casi 11 meses dentro del arca él con esas otras 7 personas que estaban con él. Y esos 11 meses
habían pasado allí dentro del arca con la expectativa o pensando qué es lo que podría pasar. Pero llegó el día en que Noé tomó la decisión. Vamos a sacar el techo del arca. Hasta ese momento habían pasado 11 meses en los cuales estaban esperando que Dios les mostrara algo. Habían pasado 11 meses en los cuales estaban esperando una respuesta de parte de Dios. 11 meses esperando que Dios les responda a sus oraciones. Ellos estaban allí dentro del arca sin poder hacer mucha cosa, esperando que Dios les respondiera. Hasta ese momento, lo único distinto que había sucedido en el arca en esos 11 meses fue que a los 5 meses después de entrar el arca, los que estaban en el interior del arca sintieron que el arca ya no estaba flotando. A los 5 meses se dieron cuenta que el arca ya había dejado de flotar y se había establecido sobre un lugar firme. Había quedado el arca apoyado sobre el monte Ararat. Luego de unos días, Noé había enviado un cuervo y estuvo dando vueltas sin encontrar carroña, sin encontrar ningún alimento, lo que quiere decir que el lugar donde estaban no había sido muy habitado por personas ni por animales. Por eso este cuervo no pudo encontrar nada. Fue una prueba que hizo Noé para ver qué era lo que estaba sucediendo. Luego de esto, Noé volvió a abrir la ventana del arca y esta vez envió una paloma. Y dice la Biblia que la paloma también estuvo dando vueltas y volvió rápido, porque tampoco encontró un lugar donde poder posarse. Entonces, como la paloma no es de un vuelo muy extendido en el tiempo, volvió rápido al arca. Luego de 7 días, dice que Noé volvió a abrir la ventana del arca y volvió a enviar la paloma. Y dice que en este momento, que en esa oportunidad, la paloma volvió a Noé, pero volvió trayendo una hoja de olivo en el pico. Y esto le estaba demostrando a Noé que el agua había descendido lo suficiente en la tierra como para que las copas de los árboles quedaran descubiertas. Dice que 7 días después volvió a enviar la paloma y esta vez la paloma ya no volvió más porque encontró un lugar donde quedarse, porque encontró alimento para alimentarse. Por lo que Noé se dio cuenta que la tierra estaba volviendo a la normalidad. Podríamos decir que las cosas iban volviendo a la vieja normalidad. Con el vocabulario que tenemos hoy, podríamos decir las cosas estaban volviendo a la vieja normalidad. Pero a pesar de que Noé, con estas pruebas que hizo con el cuervo y con estas pruebas que hizo con la paloma, a pesar de que Noé se dio cuenta que las cosas estaban volviendo a la normalidad, Noé sabía algo, y los que estaban con Noé también lo sabían. Nadie iba a salir del arca hasta que Dios lo ordenara o hasta que Dios lo permitiera. Noé no se iba a liberar del arca, no iba a liberarse de ese arca hasta que Dios mismo le mostrara que tenía que salir del arca. Ahora, el primer día del primer mes del año, dice que Noé tomó una decisión. A pesar de que no iba a salir del arca, él tomó una decisión. Tomó la decisión de sacar el techo del arca. Dice que tomó la decisión de sacar la cubierta del arca. Y esto hizo que los que estaban en el arca, a pesar de que no podían salir del arca, a pesar de que iban a tener que estar todavía allí en el arca, pero por lo menos pudieron empezar a disfrutar del sol, pudieron empezar a disfrutar de la luna y de las estrellas en la noche. Desde ese momento en que Noé quitó el techo del arca, una brisa empezó de alguna manera a ventilar y a refrescar la vida de las personas que estaban en el arca. A pesar de que todavía estaban en el arca, una brisa empezó a pasar por allí y a darle nuevas esperanzas. Empezaron a mirar hacia afuera y empezaron a ver cómo había quedado todo y empezaron a confiar nuevamente en Dios, de que muy pronto se iban a liberar de ese arca. Iban a poder volver a disfrutar de sus vidas fuera del arca. Hermanos y amigos, fue muy significativo para Noé quitar la cubierta del arca. Es cierto que todavía tenían que seguir en el arca. Es cierto que todavía la prueba de la fe de Noé y de las 7 personas que estaban con él iba a durar un poco más. Pero el sacar el techo
hacía que empezaran a visualizar las bendiciones que Dios les iba a dar. Empezaron a visualizar las futuras bendiciones que Dios tenía preparados para ellos. En sus corazones quizás empezaban a planificar cómo iba a ser su vida el día que salieran del arca, cómo iba a ser su vida después que terminara esta gran prueba en sus vidas. Sacar el techo significaba renovar las fuerzas. Sacar el techo significaba que falta poco para recibir las bendiciones que Dios les había prometido. Por eso, al principio del año 2021, en este primer domingo del año, yo te aliento a vos también a que empieces a sacar el techo de tu arca. Quizás viviste meses difíciles, sé que muchos están sufriendo el agotamiento del encierro, sé que muchos están viviendo la angustia que causa el encierro, otros han vivido con el temor y el pánico al contagio, otros han perdido su trabajo o han visto reducidos sus ingresos, algunos han perdido sus ahorros, otros han perdido familiares que ni siquiera los pudieron despedir de la mejor manera. Sin duda que han sido meses difíciles para la gran mayoría, pero estamos empezando un año nuevo y todos, o la gran mayoría, tenemos que renovar nuestras expectativas. Y hoy quiero invitarte a que hagas como hizo Noé, abrir el techo del arca y a empezar a entender y a empezar a confiar que Dios todavía no terminó lo que me quería enseñar con esta prueba, con este tiempo de prueba. Pero ya empiezo a pensar en lo que Dios va a hacer en mi vida dentro de poco tiempo. Es bueno empezar a pensar en el mañana, sabiendo que Dios ha tenido un propósito en toda esta prueba que te ha tocado vivir. Y quizás todavía no entendemos cuál es el propósito de Dios, o quizás todavía ni siquiera lo vamos a entender dentro de poco tiempo. Quizás va a pasar mucho tiempo para que nosotros podamos entender cuál fue el propósito de Dios dentro de esta prueba. Pero empecemos a levantar el techo para seguir confiando en el Señor y no desanimarnos. Yo me imagino ese momento en que Noé sacó el techo del arca. Me imagino cómo cambió el ambiente dentro del arca. Me imagino cómo fue volver a disfrutar ese aire fresco para las personas que estaban allí y para los animales. Y sacar el techo del arca es empezar a cambiar el ánimo, porque cuando sacó el techo del arca cambió el ánimo de las personas que estaban en ese lugar. Porque es importante tener buen ánimo para poder hacer frente a las situaciones difíciles que nos toca vivir. Cuando tenemos buen ánimo, cambia todo en nuestra vida, cambia toda la perspectiva que tenemos del futuro próximo y del futuro lejano. Estamos empezando un año nuevo y es el momento de sacar el techo del arca. Pedirle al Señor que te ayude a quitar toda la angustia. Pedirle al Señor que te ayude a quitar toda la ansiedad que nos ha causado esta prueba que estuvimos o que estamos viviendo. Que empecemos a visualizar las bendiciones que el Señor nos va a dar. A veces pensamos que la angustia es algo que no se puede dominar. A veces pensamos que la ansiedad y la angustia son cosas que no se pueden dominar. Pero ustedes saben que la Biblia nos enseña otra cosa. Y nos pone el ejemplo de una mujer, el ejemplo de Ana. En el primer libro de Samuel, en el capítulo 1, nos habla de esta mujer, de Ana. Dice la Biblia que Ana era una mujer estéril y esto había transformado su vida. Esta mujer, la Biblia la describe como una mujer afligida, la Biblia la describe como una mujer afligida, atribulada, una mujer con amargura de alma, dice la Biblia. Una mujer tan angustiada que durante un tiempo no comía ni tomaba agua. Una mujer que pasaba muy mal. Pero su estado de ánimo cambió. No porque dejara de ser estéril, no porque terminara su prueba. Su estado de ánimo cambió porque ella tomó la decisión de que cambiara su estado de ánimo. A pesar de que Dios todavía no le había respondido su oración, su estado de ánimo cambió el día que ella decidió cambiar de ánimo. Dice la Biblia en el capítulo 1 de 1 de Samuel, en el versículo 18,
1 de Samuel 1:18, que después que ella habló con el sacerdote Elí, tomó una decisión. Y se fue la mujer por su camino, y comió y no estuvo más triste. Dice que después que tuvo esa conversación se fue por su camino, y comió y no estuvo más triste. Ana en ese momento sacó el techo de su arca. Todavía seguía la prueba en su vida, todavía ella seguía siendo una mujer estéril, todavía no había tenido la bendición de tener un hijo, como se lo estaba pidiendo a Dios. En aquella época, para una mujer no tener un hijo era algo muy grave. Hablaba de una vida con mucha tristeza, porque la mujer en aquella época era considerada para tener hijos. Entonces, de alguna manera, una parte muy importante de su vida la que no podía completar. Y dice la Biblia que ella tomó la decisión de volver a comer y no estar más triste. Ana decidió no lamentarse más y empezar a disfrutar todo lo otro que se puede disfrutar en la vida. Y Dios no había respondido todavía a su oración, pero ella cambió su actitud ante la prueba. Sacó el techo de su arca para enfrentar la situación que estaba viviendo. El apóstol Pedro también nos enseña cómo hacer para cambiar el ánimo en nuestra vida. En 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 7, dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, echando toda vuestra ansiedad sobre el Señor, porque Él tiene cuidado de vosotros. Te invito a que empieces el año sacando el techo del arca, poniendo tu ansiedad sobre el Señor, poniendo tu vida en las manos del Señor, confiando en que el Señor pronto va a obrar. Dice que Noé quitó la cubierta del arca y miró, y he aquí la faz de la tierra estaba seca. La prueba no había terminado, porque todavía tenía que estar en el arca. Pero el sacar el techo cambió el ánimo de todos los que estaban sobre el arca. Ahora, si bien sacó el techo y cambió el ánimo, siempre el cambiar el ánimo nos ayuda a tener nuevas fuerzas para seguir adelante. El buen ánimo siempre es importante en cualquier prueba que nos toque vivir. Dice el libro de Proverbios que el buen ánimo incluso es importante en el momento de la enfermedad. En Proverbios capítulo 18, versículo 14, Proverbios 18, 14 dice: el ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará el ánimo angustiado? El buen ánimo va a soportar la enfermedad, nos va a ayudar a sobrepasar la enfermedad. Pero el ánimo angustiado es algo difícil de soportar. Noé sacó el techo, pero todavía estaba en el arca. Todavía faltaba un tiempo para salir del arca. Pero había cambiado el ánimo de Noé y de los que estaban en aquel lugar. El buen ánimo no es la solución al problema, pero es lo que nos da nuevas fuerzas para esperar la solución de Dios, para esperar que Dios actúe. Ahora, vamos a ponernos un poquito en el lugar de Noé. Seguramente Noé, en ese momento, cuando sacó el techo del arca y miró para afuera y vio que la tierra ya estaba bastante seca, se habrá preguntado, bueno, ¿por qué seguir esperando? ¿Por qué hay que esperar más para salir del arca? ¿Por qué Dios nos sigue haciendo esperar para que nosotros salgamos de esta situación? Y si nosotros tuviéramos que responder esta pregunta, seguramente ninguno de nosotros tendríamos la respuesta de por qué tenían que esperar todavía un poco más. Ahora, lo que sí sé y lo que seguramente Noé entendió en ese momento, que Dios estaba preparando todo lo que Noé y su familia iban a encontrar fuera del arca. Y en ese tiempo que todavía faltaba para terminar esa prueba, Dios estaba preparando todo lo que iba a suceder cuando ellos salieran del arca. Dios estaba preparando el ambiente en el cual iban a vivir ellos. Dios estaba preparando el ambiente en el cual iba a vivir cada uno de los animales para que pudieran volver a su hábitat natural. Dios estaba preparando
la alimentación sustentable para cada uno de esos animales cuando salieran. Dios estaba preparando la tierra para que fuera fértil, para cuando Noé la fuera a cultivar. Y Dios estaba preparando el camino que quizás cada uno de los animales tenía que recorrer para ir al hábitat natural que Dios había preparado para ellos. Mientras Noé tenía que esperar todavía en el arca, Dios estaba trabajando con Noé. Y Dios trabajaba dentro del arca con Noé, y Dios trabajaba fuera del arca con lo que iba a suceder después. Dios estaba trabajando con Noé todavía en esos días que faltaba. Y Dios estaba trabajando con todo lo que se iba a encontrar Noé cuando saliera del arca. Hermanos, muchas veces cuando la prueba se extiende en nuestra vida es porque Dios no terminó de trabajar con nosotros. Y Dios nos sigue enseñando y Dios nos sigue mostrando cosas o quiere que entendamos cosas. Y a veces las pruebas se extienden también porque Dios está preparando lo que va a suceder después de la prueba en nuestra vida. Pero llegó el día. Después que Noé sacó el techo del arca, pasaron 57 días más hasta que Dios habló. Y en Génesis capítulo 8, en el versículo 14, Génesis capítulo 8, versículo 14 dice: y en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Entonces habló Dios a Noé diciendo: sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. Sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. Mis amigos, mis hermanos, ¿qué momento habrá sido ese en que Dios le dice a Noé: salgan del arca? ¿Qué momento debe haber sido ese en que Dios habló? Había pasado 1 año y unos días sin que Dios hablara. Un largo año y unos días sin que Dios hablara. Pero después de 1 año de espera, dice la Biblia que Dios habló. Y cuando nosotros somos fieles a Dios en esperar su respuesta, y cuando nosotros en medio de la prueba depositamos nuestra ansiedad en Dios y depositamos nuestra confianza en Dios, Dios habla. Puede pasar 1 año, puede pasar un poco más, pero Dios habla. Y todo lo que Dios dice después de la prueba, cuando nosotros permanecimos fieles a Él, todo lo que Dios dice después de la prueba siempre va a ser para bendición. Esta semana un matrimonio de la iglesia me daba una hermosa noticia que estábamos esperando desde hacía algunos años. Hacía unos cuantos años que estábamos orando por este tema. Y la noticia que me dieron fue el doble de lo que estábamos esperando, el doble de lo que veníamos orando. Y yo pensaba y me acordaba de algunas de las cosas que hablamos durante todo este tiempo y de las cosas que habíamos conversado mientras esperábamos la respuesta de Dios, mientras esperábamos que Dios hablara. Cuando esperamos la respuesta de Dios, manteniéndonos firmes y fieles al Señor, cuando aprendemos a sacar el techo y confiar en el Señor y cambiar nuestro ánimo y depositar nuestra ansiedad en el Señor habla. Y a veces responde mucho más abundantemente de lo que nosotros queríamos escuchar. Por eso el versículo 15 dice: entonces habló Dios. El versículo 15 dice: entonces habló Dios. Cuando Dios habla, se viene la bendición. Muy bien, el primer día del primer mes del año, entonces Noé había sacado el techo del arca, había sacado la cubierta del arca. Y esto había traído aire fresco, esto había permitido volver a ver el sol, la luna, las estrellas, esto había cambiado el ánimo de las personas que estaban en el arca esperando esos días que faltaban para el final de esa prueba que tenían que vivir. Después de 57 días que Noé había sacado el techo del arca, habló Dios. Y Dios le dijo a Noé y a su familia que ya estaban preparados para salir. Y ya era el momento de terminar esta prueba, ya era el momento de terminar esta situación. Y Dios habló cuando la tierra estaba preparada para recibir a Noé y a su familia, y cuando Noé y su familia estaban preparados para salir del arca. Ahora, después que Noé salió del arca,
Salió su familia y salió sus animales. Fíjense lo que sucedió. Génesis capítulo 8, versículo 18. Génesis 8, 18. Entonces salió Noé y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él. Todos los animales y todo reptil y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra según sus especies salieron del arca. Y edificó Noé un altar a Jehová. Y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato. Lo primero que hizo Noé cuando salió del arca fue edificar un altar para adorar y agradecer a Dios. Lo primero que hizo Noé fue un culto familiar para estar adorando a Dios. Era un culto donde todos los seres humanos, habitantes de la tierra, estaban reunidos allí para adorar a Dios. Es hermoso pensar que todos los seres humanos estén en un mismo culto para adorar y para agradecer a Dios. En ese momento, los 8 habitantes del mundo estaban en el mismo lugar para adorar a Dios. Y a veces nos cuesta, ¿no? Reunir a todos los miembros de la iglesia en una reunión. Siempre hay alguno que falta por un motivo, por otro, pero en ese momento estaban no solo los miembros de una iglesia, estaban todos los habitantes del mundo en ese lugar. Mis hermanas, mis hermanos, que este sea un año donde dediquemos mucho tiempo para agradecer y adorar a Dios. Porque cuando dedicamos tiempo para agradecer y adorar a Dios, estamos reconociendo la grandeza de Dios, estamos reconociendo el poder de Dios, estamos reconociendo lo que es Dios para nuestra vida, estamos reconociendo nuestra pequeñez y la grandeza de Dios, por eso lo estamos adorando. Y lo que más me gusta de esta parte de la Biblia es cómo termina esta parte. Dice, y percibió Jehová olor grato. Percibió Jehová olor grato cuando Noé y su familia estuvieron adorando y agradeciendo a Dios. Dios quiera que este año sea un año en que a lo largo del año nos encontremos presentándole un perfume grato a Dios. Dios quiera que el 2021 sea un año donde vos y yo tengamos ricas fragancias con las cuales agradezcamos y adoremos a Dios. Que seamos pacientes en la prueba y dediquemos tiempo para adorar y agradecer a Dios. Que tengamos vidas limpias delante de Dios para elevar olor grato delante de nuestro Señor. De tal manera que cuando Dios nos vea adorarle, que cuando Dios nos vea agradecerle, el Señor pueda percibir un olor grato. Para llegar al olor grato hubo que tener paciencia y esperar que Dios hable. Noé, para esperar que Dios hable, arrancó por sacar el techo. Y el primer día del año sacó el techo. Y eso le permitió tener nuevas esperanzas. Eso le permitió fortalecer su fe para esperar en Dios. Quizás Dios demore en hablar, pero cuando nosotros cambiamos nuestro ánimo, cuando nosotros cambiamos nuestra actitud a Dios, cuando nosotros permitimos que ese aire fresco entre en nuestra vida, vamos a fortalecer nuestra fe, vamos a fortalecer nuestra esperanza para esperar el día que Dios hable. Y cuando Dios hable, va a terminar la prueba y va el Señor a hablar y va a decir muchas cosas que van a ser de bendición para nuestras vidas. Quizás Dios demore en hablar. A Noé lo hizo estar un tiempo más dentro del arca, porque tenía que seguir preparando el lugar donde iba a estar Noé, y porque tenía que seguir preparando a Noé para el lugar que le había preparado. Empecemos el año con buen ánimo, empecemos el año poniendo toda nuestra confianza en Cristo, empecemos el año depositando nuestra angustia en el Señor, para que el Señor fortalezca nuestras vidas. Los invito a orar. Señor Jesús, gracias por todas tus bendiciones. Gracias por cada uno de estos ejemplos que nos dejas en tu palabra, Señor. Gracias por la vida de Noé. Gracias porque hallaste a este hombre fiel, Señor, a este hombre fiel en el cual vos pusiste la responsabilidad
de cuidar la raza humana y también a cada uno de los animales. Y Señor, gracias porque la prueba que pasó Noé nos enseña muchas cosas, Dios. Nos enseña a esperar que vos hables. Nos enseña, Señor, a alabarte y adorarte, Señor. Y a elevar olor fragante delante de ti. A que vos puedas percibir un buen aroma cuando nosotros te estamos alabando y te estamos adorando. Pero, Señor, también nos enseña a cambiar el ánimo de nuestra vida. Danos sabiduría, Señor, en este principio de año para sacar el techo de nuestra arca, Señor. Para empezar a refrescar nuestras vidas, para ponernos delante de ti, Señor. Para empezar a ver, Señor, a visualizar lo que vos vas a hacer en nuestras vidas, Señor. Prepara nuestros corazones, Señor, y prepara nuestras vidas para esperar ese momento, Dios. Ayúdanos a sacar el techo para poner nuestra confianza en vos y seguir esperando lo que vos tenés para nosotros. Gracias por todo, Dios. Gracias por todo lo que pasó el año pasado. Hubieron cosas buenas y hubieron cosas difíciles. Pero, Señor, ayúdanos en este año a renovar nuestra confianza en vos. Nos ponemos en tus manos, Señor, y bendícenos. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga y que realmente este sea un año que cuando lo terminemos podamos ver todo lo que el Señor hizo en nuestra vida y agradecer y adorar al Señor. Amén.